Bien, como les dije, estoy con el ex secretario de Energía, el ingeniero Emilio Aput. Y lo primero que le quería preguntar, Emilio, es que, a ver, la gente, escuché muchos que se escandalizaron por las boletas de la luz que le llegó. Pero ¿cómo van a ser las boletas de gas cuando llegue? Depende de cuándo, Joaquín. No nos olvidemos que hay un periodo que son de 4 meses invernales que la demanda se exacerba. Obvio. Residencial, hay que multiplicar por 6 o 7. El tema es que ahora se le sacan los subsidios a los N1, que era la división que había hecho el gobierno anterior, que son aquellas personas que tienen ingresos superiores a 3 salarios mínimos, o sea, hasta arriba de 2 millones de pesos. Es decir, gente de clase media. Gente de clase media, sí. Ahí le sacan los subsidios. Los subsidios hay que aclarar que están en la parte de la producción de gas. Está la parte de producción de gas, después viene el transporte y después la distribución. Esa parte que es desregulada por ley, a pesar de que los gobiernos anteriores siempre metieron la mano, tiene un incremento ahora de aproximadamente el 200% en el precio del gas, ¿no? Porque ahora se está pagando, suponete, 98 centavos de dólar, ¿no? Y se va a ir a casi 2 y pico. Pero lo que pasa es que el precio del gas siempre estuvo en ese valor, 2 y pico. Lo que pasa es que la diferencia entre lo que pagamos nosotros lo pagaba el Estado. Ahora, como se eliminan los subsidios en ese segmento, entonces viene ese incremento que es 200%. Pero después, a partir de mayo, eso es para abril solo. En mayo hay otro incremento en ese valor. Además de este. Claro, que es un 50% más, debido a que todavía hay una componente importada en el invierno porque no se terminaron las obras del gasoducto. El gasoducto de Néstor Kirchner, el famoso gasoducto de la que se habló y se lo inauguró, pero me parece que no llegó al conurbano y a la capital, ¿no? No, está inaugurado una cuarta parte, ahora esperemos que se inaugure hasta la mitad y la otra mitad, vaya a saber cuándo, porque con buen criterio creo que este gobierno quiere que lo inviertan los privados, no el sector público, el sector estatal. Entonces, con ese aumento ya se logra el equilibrio. Ahora, para que no se asusten, pues ya estamos casi en el 350%, o sea que son casi 4 veces. Eso es para el 41% de la tarifa, es decir, el precio de la tarifa tiene un 41% que es el precio del gas, y después hay cerca de un 30%, 30 y pico por ciento de transporte y distribución, y el resto son impuestos. Entonces, si vos multiplicás por 0,40, eso te está dando un valor. Pero hay que agregar después toda la parte de transporte y distribución, que han pedido alrededor de 500% de actualización. Ahí no había subsidio. Había un subsidio encubierto, sí, porque las distribuidoras no pagaban. Entonces tenía que el Estado poner alguna diferencia. Pero de todos modos, el N1, el comercio y la industria pequeña van a absorber, digamos, todo este ajuste, que estimo que con eso se baja casi el 0,5 del déficit con respecto al PBI. Del déficit fiscal. Ahora decime, con todos esos aumentos, ¿el gas cuánto va a costar con respecto de marzo, que fue el último mes sin aumento, a fin de año? Bueno, una cosa es a fin de año, bueno, olvidémonos, supongamos que fuera siempre el mismo consumo, ¿sí? Sería aproximadamente multiplicar por 4 veces y medio. Si tuviste una tarifa de 3.000 el mes pasado, vas a tener alrededor de 14.000, 15.000 pesos, ¿sí? Ahora, todos los meses, si ese es el equilibrio, deja de ser equilibrio precisamente porque hay inflación y hay devaluación. Sí, pero va a haber un aumento mensual además. Por eso, para cubrir la inflación y la devaluación, que es el crawling pay, que son del orden del 2% aproximadamente de la devaluación del dólar todos los meses. Entonces vamos a tener esa actualización. Pero lo que hay que tener en cuenta, y hay que explicarle un poco a la gente, que cuide el consumo ahora. Porque si ahora se multiplica por 5 o por... El consumo de hoy, que abril, que es cuando empezó los aumentos de gas, ¿cuándo llegan? ¿En mayo o llegan 2 meses? No, los de ahora llegan en mayo. En mayo. Sí, y los de mayo empiezan en junio, julio. Ajá. Lo que pasa es que
No, pensaba que a lo mejor estaban facturando con 2 meses de atraso. No, no. Ahora, esas 5 veces, si uno pagaba 3.000, paga 15.000, a mí me parece que suena como que es una desproporción. Pero yo te digo, uno que pagaba 10 y ahora tiene que pagar 50, es lo que vale el cable o lo que vale la telefonía celular, no, sin mencionar las prepagas y los colegios y qué sé yo. Es decir, el gas siempre, todo el populismo energético lo consideró, la energía, como una variable de ajuste que la paga Dios. Y eso no es así, ¿no? Es una de las cosas, como bien antes vos mencionabas, es imprescindible. Y por eso ahora yo lo que aconsejaría es hacer como hacen en los países normales, ahorrarla, cuidarla, ¿no? Porque el gas, ahora viene el frío, hace falta la calefacción. Pónganse el suéter, como decía Macri. Claro, algo de eso hay que hacer. Ahora, va a ser, si ahora pagaste 3.000, tenés que multiplicar por 5 y eso a su vez por 6 porque aumentás el consumo, las boletas que van a venir en septiembre, octubre, van a ser arriba de 10 veces, ¿no? 10, 15 veces. Por eso digo, Lo que se pagaba en marzo. Que le pagaban en marzo. Después baja, por supuesto, porque baja con el consumo. Claro. ¿Sí? En verano no se usa Ahora, gas. este sacrificio que está haciendo la ciudadanía, los usuarios, yo creo que tendrían que estar acompañados también por un sacrificio del Estado y de... Te iba a preguntar, ¿qué porcentaje de ese, después entramos a lo que ibas a decir, que ya intuyo, pero qué porcentaje de ese precio son impuestos que son del Estado? Y un 24% aproximadamente del costo total de la tarifa. ¿Más el IVA? 24 o 25%. No, está todo incluido ahí. Todo incluido, 22. Sí. Es muchísimo, ¿eh? Ahora, estamos hablando de una cuarta parte de la tarifa. Claro, el problema es que es ad valorem. Quiere decir de que vos aumentás 10, el impuesto aumenta en ese porcentaje. Claro. ¿No? El 24% de 10. Entonces digo yo, si el Estado ya se beneficia casi en energía solo con estos ajustes... Claro, porque baja los subsidios que tenía que venía pagando. $2.000 millones. Entonces digo yo, ¿por qué en vez de hacer ad valorem por un tiempito no hace la mitad o lo hace ad valorem pero en vez del 24 que baja el 12, 10, ¿no? E incluso también hay que actuar sobre la avidez recaudatoria de las provincias y los municipios, ¿no? Porque ellos ponen los impuestos y que vienen directamente en la factura, digamos. Absolutamente. Claro, porque lo cobran fácil. Y después están las empresas, que muchas se hacen las distraídas, ¿no? Es decir, qué sé yo, el reclamo del 500% me parece bien porque es lo que viene atrasado, no pueden hacer inversiones, etcétera, pero a lo mejor pueden hacer alguna forma de eso escalonarlo a través de financiación propia. Los petroleros a lo mejor no agarrarse tanto a un plan que les asegura un precio de acá al año 28, por algo que ya se acordó con el famoso Plan Gas, y hacer algo más competitivo. Es decir, a mí me parece que se podría balancear un poco para... Vos decís, de hacerlo algo más gradual. No gradual, pero que no traten de equilibrar sus cuentas de un saque el Estado y las empresas a costa de los usuarios. Es decir, que haya un pequeño renunciamiento o un sacrificio, digamos, de los otros componentes, pues es usuario, Estado y empresas, ¿no? Entonces, a mí me parece que el Estado podría hacer eso, pero bueno, antes lo escuchaba Claudio que decía que no se pueden tocar los impuestos, pero si ya está teniendo ingresos el Estado al eliminar los subsidios, que es una cantidad muy grande. Claro, pero estamos hablando de un sector, él decía en general, pero estamos hablando de un sector que ya está ganando con los aumentos y sigue ganando con los impuestos. Claro. Pero bueno, yo creo que eso lo van a saber manejar. De todos modos, están con los otros niveles de usuarios N2 y N3 que van a tener menores... ¿Ese cuánto es el porcentaje de consumidores que van a tener todavía algún subsidio? Y es casi el 65% de los residenciales. O sea, los que pagamos todo vamos a hacer el 35%. Lo que pasa es que están esperando un poco, yo pienso que también para, como decís, hacer algo de gradualismo dadas las circunstancias, un sistema nuevo para definir quiénes en realidad no están en condiciones de tener acceso a una energía básica. No, lo mínimo que necesitas. Yo me extrañaba, porque yo, por ejemplo, recibía en mi casa
y yo vivo en buenos lugares, debo reconocer, la factura de luz y de gas, y decía, este servicio está subsidiado por el Estado. La verdad que yo no necesitaba el subsidio del Estado. Entonces digo, ¿cuánto de eso hay? Eso va a desaparecer, fue una cosa compulsiva, fue una cosa degradante en estos 20 años, sobre todo en los 4 gobiernos kirchneristas. ¿Por qué? Porque introdujo una distorsión en la cultura del usuario, ¿no? Somos un país derrochón en energía. Sí, yo he visto lugares donde la calefacción se graduaba abriendo la ventana. Claro. Eso no pasa ni en Chile, ni pasa ni en Alemania, ni en ningún país. Pero bueno, eso por un lado. Y por la oferta, desalentó las inversiones. ¿Quién va a venir a invertir si el destino de su inversión depende de un funcionario que dice te voy a pagar tanto o te voy a pagar lo otro? Entonces eso fue bastante negativo. Por eso el sacrificio vale la pena, ¿sí? Pero hay que explicarle bien a la gente y sobre todo ahora va a haber oídos más dispuestos a escuchar al tema del uso racional de la energía. Es un tema que acá era caer en saco roto porque a nadie le interesaba. Ahora, ¿esto fue siempre así? ¿O hubo un momento en el cual los argentinos nos cuidábamos? Joaquín, hasta el 2003 no había subsidios en la energía. O sea, desde que se hicieron los cambios a principios de los 90 hasta el 2003, no había subsidios. Y eso hizo, fíjate, yo fui secretario en el 2001, todavía no había subsidios. La gente pagaba lo que costaba, pero había inversiones. Te doy un ejemplo. En el año 98, ¿sí?, se produjo petróleo más o menos 980.000 barriles diarios, ¿sí? Hoy, después de más de 20 años, se producen 650, 700.000 barriles. Brasil, cuando nosotros producíamos 980.000 barriles, producía 600.000. Menos que nosotros. Sí, y hoy produce 3.300.000. 3 veces más. Evidentemente fue una política que descapitalizó, desalentó las inversiones y generó estas formas en el consumo que, bueno, ahora viene un gobierno que hace lo que hay que hacer, lo que hizo hacer Mauricio Macri. Tuvo problemas con la justicia, recordad que hubo amparos, ¿no? Ahora, puede haber ahora también problemas con la justicia. Puede haber, yo creo que se están cuidando un poco más ahora para evitar eso, ¿no? Hay que ver la letra chica de qué es gradual, qué es normal, que no sea exagerado, etcétera. Pero es inevitable porque la única forma de mantener subsidios hoy, que no hay posibilidad de endeudamiento, es como hacía el gobierno anterior, emitiendo. Y eso, por un lado, te dicen no pagues la luz y a los 2 meses tenés que pagar todo por inflación, ¿no? Ahora, una última pregunta. ¿Estos aumentos de gas y electricidad son los últimos que va a haber o va a haber después algún mecanismo de aumento? Y no, además del aumento mensual por la inflación que dijiste y por la devaluación. Pero ¿esta es la última fórmula de aumento o va a haber una nueva después? No, si se aplica es la última para los N1, o sea, los que tienen... Los que pagamos todos. Pagamos todos. El comercio va a tener un saque bastante fuerte y la pequeña y mediana industria y sobre todo también el sector público, o sea, el alumbrado público, los edificios, etcétera. Ese grupo ya en un mes ya tiene la tarifa plena, salvo la actualización por deflación o por aumento de costo de vida. El resto, el 65% que te mencioné, que todavía no va a seguir con los subsidios, hasta que no se defina la famosa canasta básica que determine en 6 segmentos del país cuánto es lo mínimo básico de gas y electricidad para cada hogar, ¿no? Y hasta cuánto se puede pagar eso, va a estar en espera. Para mí que se termina todo el tema de la actualización y dejar un segmento que no va a pagar una pequeña parte del consumo, para, yo creo, octubre, noviembre ya está todo eso normalizado. Muchas gracias, Claudio. Se nos terminó el tiempo a los dos. Hasta el lunes.